tengo una invitada muy especial que admiro profundamente, la doctora Lidiana García, psicóloga, autora y conferencista con más de 17 años acompañando a mujeres en su proceso de sanación y reconexión interior. Su libro Transforma tu herida materna es una invitación hermosa a mirar hacia adentro, a entender cómo el trauma de generaciones se hereda y cómo podemos romper el ciclo para volver a nosotras mismas. Bienvenida, Lidiana, ¿cómo estás? Ay, qué bonita introducción. Muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Me encanta de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Tú hablas mucho de ese despertar, de reconocer que muchas cargamos historias que no empezaron con nosotras mismas y pues quería empezar por ahí. ¿Cómo nació este libro y qué fue lo que te llevó a escribirlo? El libro fue, como dicen, que el don te escoge, en el sentido de me llegó literalmente un email de la editora diciendo quiero colaborar para hacer un proyecto de la herida materna. Al principio dije, ¿qué es eso? ¿De qué habla? Yo nunca he hablado de la religión. Yo no soy autora. No, yo nunca he hablado porque tengo podcast y he salido en muchos podcasts también y nunca había hablado de este tema que sí me fascinaba, el tema de las mamás y la relación con sus hijos, pero nunca había hablado en ningún lugar. Y dije, ella me está leyendo la mente. O sea, fue como un poco como que, ¿qué es esto? Cuando logré como sentirme presente y decir, oye, sí, soy yo, porque al principio dije como que no, yo no sé si yo. Y el contexto de eso es porque yo estaba haciendo una formación de constelaciones familiares y un mes antes de que ella me enviara, habíamos hecho el trabajo de la toma de la madre, y a mí se me hizo difícil. Yo decía, pero ¿cómo yo voy a escribir un libro si yo estoy procesando mi propia herida materna? Entonces era ahí. Pero luego que caí en cuenta y dije, yo sí tengo la expertise, tengo la experiencia, le volví a escribir y ella dijo, perfecto. Y así el libro como que me escogió y yo lo escogí y fue un proceso muy bonito de reconectar con un lado mío que no sabía que estaba ahí como adormecido y Ujú. era como que por aquí. Yo me sentí que el libro me hizo como que me encarriló, me sacó de un carril de tren y me dijo: "No, para allá no, pausa completa, es por acá". Y estoy muy feliz de haber dicho que sí, porque toma esa valentía y ese coraje de decir: "Oye, vamos, esto es algo difícil, pero por ahí vamos". Así que por ahí, eso es un poquito de la historia. Sí, yo siento que muchas autoras que sacan un libro al final hablan mucho como el punto de inflexión, ¿no? Como que una pérdida, una maternidad, una crisis, como que algo despierta conciencia para escribir un libro. Yo todavía no estoy ahí, pero bueno. Tu libro habla mucho de los traumas esta palabra me cuesta, generacional en términos que suena como muy técnico, pero que todos vivimos de alguna forma. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué significa eso en palabras simples para las personas que están escuchando hoy? Sí, y el subtítulo es Cómo sanar lo que no empezó contigo. Es esa idea de que hay cosas que se ha mostrado a través de diferentes ciencias, como la epigenética, que todavía es como una ciencia bastante, no es nueva, pero que ahora es que está tomando como un auge que la gente general está aprendiendo de ella. Pero es esa parte de lo que se pasa. O sea, nosotros en general podemos decir, tengo mi color de piel es este color por mi mamá, mi pelo es así por mi papá, y de igual manera que se pasan esos rasgos físicos, también se pasan las situaciones emocionales y las diferentes situaciones que ellos hayan pasado, y de ahí es que viene eso. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó también? ¿Qué pasó con tus ancestros? Pero, ¿y qué le pasó a mamá? ¿Qué le pasó a papá? ¿Qué vivieron? ¿Cómo fue cuando niña, como joven, adolescente? Y esas experiencias, ¿cómo le marcaron para criarte a ti y tu crianza y la familia que tienen? Sí, me encanta esa explicación. O sea, prácticamente no es algo que se hereda en el ADN, ¿no? Sino como en las emociones, la creencia, las conductas. Hay, hay sí que se habla de esos rasgos que están como en tu ADN, pero la epigenética lo que habla es que no todo lo que tú tienes en el ADN se manifiesta. Que entonces la epigenética es qué hace que eso que está en tu ADN diga se manifieste en tu vida. Porque tú puedes tener predisposición a enfermedades que nunca te den. Y si lo vemos así, vamos a pensar en enfermedades. Predisposición a diferentes enfermedades que nunca te den. O sea, están hablando porque antes pensábamos si lo tienes en el ADN, ya, o sea, estás mal. Pero se ha mostrado que no, que el environment, o sea, el ambiente es el que prende o apaga, y hay ahí como que súper técnico, yo no soy bióloga, pero hay unas partes, en la célula que están encargadas como estar pendiente, es como esa información que reciben a través del cuerpo,
lo que recibe a través de los diferentes nervios, la sangre, o sea, todo eso, para decir prendo o apago. Entonces, de igual manera, o sea, esas experiencias sí, y es que se ha hecho muchos estudios, fue muy interesante, con hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto, y también han hecho con hijos y nietos de sobrevivientes de guerras de Vietnam, de guerras en África, y de ahí es que ha salido esa información y que está trayendo mucha luz a decir, por ejemplo, tú puedes tener un miedo a algo que tú digas, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Dónde viene esa cosa? No hace sentido. En mi vida yo no viví una cosa así, pero entonces, ¿qué pasó? Y ahí te voy a dar un ejemplo en mi vida. Y ahora que lo veo en mi hija, que también se siguió. A mí yo le tenía pánico a las agujas, a sacarme sangre. Yo no he estado hospitalizada, a mí me sacaron una operación nada más cuando chiquita, pero no, yo no soy una niña enfermiza, pero luego uno sigue poniendo y mi hermana también, somos dos. Mi hija le tiene pánico, pero es pánico como a la aguja, porque fuimos a sacarle sangre la semana pasada y ella estaba tranquila cuando vio la aguja y es que no le habían ni inyectado, ella cayó en crisis, o sea, es un pánico. Ok, aquí vamos, como una fobia. una fobia que no hay explicación. Mi mamá, cuando estaba recién nacida, estaba teniendo un problema que todo lo vomitaba, o sea, no, la comida no quedaba, y le hicieron una operación exploratoria, como a los 3, 4 meses de vida, en Puerto Rico en el 1958. Vamos a poner contexto. Mi mamá tiene una cicatriz que es del esternón hasta abajo, completa, como si fuera casi como una trenza, parece, esa cirugía, porque la abrieron y luego tienen que coser al estilo de antes. So, era un infante. Imagínate. Imagínate todas las agujas que le metieron, todas las cosas que le hicieron, y hace sentido que yo y mi hermana hayamos nacido con eso. Entonces, ahí te doy un pequeño ejemplo de algo que puedas ver como así tangible de cosas. Igual manera, miedos a la policía, claro, también está la forma como te crían, porque la epigenética habla de eso, pero luego entonces, ¿cómo te cría esa familia a raíz de eso? Son esas familias como en la película Coco. En esta familia ya no hay músico. Sí, ay, me encanta esa película. Sí, porque el abuelo se fue, o sea, el papá de la bisabuela se fue. O sea, así es como ellos lo ven. Luego uno se entera de la historia de verdad, pero ellos lo ven que se fue porque fue músico, entonces aquí nos abandonó. Es la herida del rechazo. Nos abandonó y de ahora en adelante vamos a ser zapateros. Aquí nadie va a ser músico. No se pueden tener instrumentos musicales. Eso también está en la parte de la crianza. Eso no solamente es el ADN. A mí me encanta esa película Coco, la he visto como 10.000 veces, porque de verdad tiene una representación absoluta de lo que es el latino, la crianza, o sea, esa unión familiar que es como que todos unidos o nada, ¿no? La aceptación de todo. Eso me encanta esa película. Ahora, mencionas la cultura tiene mucho que ver, ¿no? Y nosotras como mujeres cargamos muchas cosas sin darnos cuenta, ¿no? Nos enseñaron a ser fuertes, pero a cuidar, también a callar a veces. ¿Por qué crees que las mujeres latinas cargamos tanto sin notarlo? Esta pregunta es excelente porque en el libro integro esa parte del sistema, porque a mí me gusta, hay un modelo de un, no sé si psiquiatra o psicóloga, ahora ahí buscar, se llama Bronfenbrenner, o un teórico social que aprendí, que habla de que es como diferentes círculos dentro de, o sea, uno principal y alrededor más círculo, y habla de los sistemas y cómo tenemos nuestros microcosmos hasta el macrocosmos, o sea, nuestra familia hasta las leyes, la cultura y todo eso nos influye. Y cuando hablamos de la herida materna en relación con mamá, el sistema influye. Y aquí va la parte del patriarcado que lleva más de 2000 años, el rechazo a lo femenino, a la mujer, la misoginia y todo lo que ha pasado, que muchas veces ha sido movimiento de la iglesia y de las tradiciones judeocristianas, de esa parte de un solo Dios, y entonces un Dios masculino, y todo eso se ha internalizado. O sea, yo leí tantos libros para hacer el libro de esta parte de la historia. Cuando pensamos en brujas, pensamos quizás aquí en Estados Unidos en Salem, pero antes de eso Sí, y antes de eso hubo, con la Inquisición se mataron más mujeres que hombres. ¿Y qué mujeres se mataron? Las parteras, las que tenían conexión con las plantas, las que tenían conexión con la luna, eso. Entonces se empezó a apagar de que esa parte de la energía femenina que nos venía natural con nuestra conexión con nuestro cuerpo. Yo fui a Francia a un viaje el año pasado, muy bonito, de reconexión del divino femenino, y en un museo, lo que está de display ahí puesto de una, ella es una feminista, es un libro, un manuscrito de las mujeres para que conocieran a su cuerpo. O sea, eso era revolucionario, que tú conocieras sobre tu periodo menstrual, sobre la ovulación, sobre cómo, cuándo puedes tener relaciones o no para quedar embarazada.
Eso era, o sea, pongan a pensar, esa educación básica de nuestro cuerpo era revolucionario. Entonces, todo eso va influenciando. Ahí vamos con la cultura latina en particular. Tenemos la colonización, los genocidios a las comunidades indígenas y verlos por debajo a los que han sobrevivido. Y entonces la mujer con la idea de el catolicismo grandísimamente, que tiene una influencia muy grande en Latinoamérica, esta idea del marianismo y del machismo, de la imagen ideal de la mujer, ser como María, la madre de Jesús, que se ve porque es lo que está escrito, porque yo he puesto que esa mujer tenía más cosas, pero es lo que está escrito, de que era esa mujer que lo daba, que era esa mujer que estuvo ahí, nunca se habla de ella nunca habló, o sea, nunca se dice lo que sea, que yo sepa, yo no me recuerdo aprender, y María dijo esto y le enseñó esto a Jesús, o sea, era la mamá devota, la que todo lo hace. Y cuando estaba leyendo el marianismo para el contexto de América Latina, es muy interesante porque se hablaba de que se ve a la mujer con más poder espiritual, que puede tolerar más cosas. Y yo pienso que en parte, yo me lo creo, o sea, está chévere eso. Buenísimo. Pero entonces se usaba para la parte negativa, como puedes tolerar más, puedes hacer más. Y no necesitas. Exacto. Y ahí se empieza a usar como abuso, porque es que tenemos cuerpo y podemos hasta cierto punto. Como que tú puedes con todo, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no te permite sentir. Sí, entonces puedes con todo y tienes que ser una buena madre. O sea, la palabra mala madre en español es como de lo peor, ¿no? Eso después con la psicología, con el campo mío, es que vemos la madre, porque la mamá no hizo esto, porque el niño tiene eso, porque la mamá no está cuidando. Y cuando tú ves las Es verdad. imágenes, la gente está haciendo unos posts muy interesantes. Una mujer que esté caminando con el niño con el teléfono es una madre distraída. Un padre que esté caminando con el teléfono, un padre presente. O sea, es muy interesante cómo. Eso, oh my God, total. Podemos hacer otro podcast totalmente hablando de eso porque es una locura lo que la sociedad ha puesto la imagen de una mujer como la imagen de un hombre. Ujú. Y Pero bueno, la latina es mucho callado, porque es secreto, es la familia viene primero que ujú, uno, esa idea colectiva. Y esas mamás muchas veces se tragaban esos corajes o se desquitaban con los hijos, se desquitaban con las cosas que decían. En esta casa cuando me muera nadie me va a ir a ver. O sea, aquí nadie limpia, todo lo hago yo. la típica, cuando después eres madre, menos mal que ya eres madre y vas a saber cómo se... y Ajá, yo, sí. bueno, hablando de esa herida materna específicamente, mucha gente piensa que tenerla significa tener una mala madre, pero tú explicas que va más allá. ¿Cómo se forma esa herida? ¿Tiene que ver con una mamá difícil o con algo más profundo? Y es la parte de la complejidad de las diferentes, como los diferentes colores del arco El iris. arco iris. Sí, o sea, hay los 2 extremos. Está la mamá que hirió con intención de hacer daño, aunque yo dentro de mi corazón pensaría que algo pasaba que ella no podía verlo, pero se sintió así, porque hay madres que son muy crueles y hacen muchas cosas de crueldad. Por ahí yo me pregunto, ¿qué le pasó a esa señora para llegar a ese punto? Pero eso, Pero eso creo que es por tu profesión, claro, es por mi profesión. porque a mí también me pasa lo mismo, es como que sí, esa persona hizo esto horrible, pero como que me pregunto por qué esa persona terminó haciendo eso y me voy para atrás. Ajá, así es algo que no puedo, parar de evitar. Y está el otro extremo, entonces, de la mamá que es sobresacrificadora. Pero para hablar así como que súper tangible y específico, la manera que defino la herida materna tiene que ver cuando el vínculo con mamá o con la figura materna, hubo una situación ahí, en el sentido de que no pudimos recibir lo que idealmente sería haber recibido, eso del arquetipo de la gran madre, que no nos hayan cuidado la manera correcta, tejidos, que no nos hayan brindado ese amor incondicional de verdad, no de que si en esta casa somos abogados, lo que sea, o sea, amor incondicional por completo y también una guía de sabiduría en la vida. Y volvemos, por eso es que traigo el sistema. Nuestras mamás, por muchas situaciones, yo trabajaba con muchas mamás en Los Ángeles, de Centroamérica, que tenían que tener 2, 3 trabajos, madres solteras, porque los hombres se iban, las dejaban. Ellas tenían que trabajar para poder alimentar, porque y ahora con lo que está pasando en el gobierno justamente en este momento mientras estamos grabando esto, siempre las madres y los hijos es como el doctor Gabor Mate dice que es el shock absorber. En Puerto Rico usamos el anglicismo, no sé cómo decir eso en español, del carro, Que absorbe el choque. de la sociedad. Y es como muy interesante. O sea, cada vez que pasa algo, se le quitan los beneficios. Y esa mamá, con lo que no tiene,
tiene que dar. Entonces puede ser por separaciones, pasaba mucho por separaciones que se tenían que emigrar primero y luego traían a sus hijos o que tienen que ir a trabajar por mucho tiempo. También pasa por abusos que pasaron, violencia doméstica, etcétera, etcétera. Y por diferentes situaciones, rechazo de abandono. La herida de abandono la veo mucho y cuando hago como un árbol genealógico para ver, ok, ¿y tu mamá? Ah, mi mamá, mi abuela murió pariendo a mi mamá o pariendo a su hermano, o mi bisabuela, ajá, Claro, todo se relaciona. no recibió esa madre, ese calor de madre y no sabemos quién la crió, esa figura materna. Entonces, si no lo tiene, ¿cómo lo puede dar? Nosotros damos lo que tenemos y si no, aprendemos. Y por eso es que hablamos de los millennials, que estamos como que aprendiendo mucho mientras estamos tratando de dar, pero no tenemos. No tenemos todas las herramientas, pero estamos tratando. Estamos tratando lo máximo, estamos leyendo, también es porque las generaciones pasadas nos abrieron espacio para estar aquí. Es muy cierto lo que dices. Y hay que tener en cuenta, pues yo opino, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, que la herida, bueno, la herida materna se forma cuando no recibimos validación o presencia emocional y eso también puede venir de una madre amorosa, pero como que está desconectada o sobrecargada, ¿correcto? Y por eso es que integro las constelaciones familiares también en el libro para hablar un poquito de esta parte de este orden, o esta idea de los principios, que es el de pertenencia. Todos pertenecemos, no importa lo que haya pasado, o sea, como sistema familiar. Eso no quiere decir que uno tenga límites, que no hay límites, más bien saber que todos pertenecen. El segundo es el orden de la jerarquía, de mamá vino antes, la mamá es la grande, respetar y honrar a los que nos brindaron y abrieron las puertas para darnos la vida. Y y el rol de madre, bajo las constelaciones o la filosofía de las constelaciones, es dar al hijo. El rol de hijo o hija es recibir. Nuestro rol no es convertirnos en la mamá de nuestra mamá, en el cuidador. Dile eso a mi mamá, Ese trae si está desorden. escuchando, espero que se ría. Pero eso trae desorden porque entonces trae una carga a tú como hijo tener que cargar con algo y muchas veces de niño. Yo escucho muchos, es que le tocaba, claro, hay situaciones financieras y todo, pero le tocó. Y Sí, entonces no tenía la capacidad para escuchar situaciones de adulto. ¿Cuánto eso pasa? Y le confesan muchísimo. un subconfidente a una persona de 8 o 9 años. No tiene la capacidad. Es un niño, una niña. Pero esa parte de entender de la mamá puede ser muy amorosa, pero si la mamá no tiene claro cuál es su rol y que su hijo, o sea, yo lo veo como que nos los prestaron, es mi rol de Sí. cuidarlos, protegerlos, guiarlos, pero para que se vayan y creen su vida y se muevan Ujú. como ellos quieran. Si yo soy tan amorosa, pero a la misma vez manipuladora y uso el amor para ahí como que, ay, mi bebé que no se va, podemos crear lo que llaman el hijo bastón, que es como un hijo que se le asigna una carga de que te vas a quedar ahí para mí. Y después se quejan porque el hijo se quedó ahí hasta que tenía 40 años. Gente, por favor. Ay, bueno, no, me encanta este tema. Y como que quiero, se me están ocurriendo mil cosas más y digo, no, déjame, vamos a enfocarnos en la herida materna porque si no nos vamos por otros lados, porque de verdad que es algo impresionante. Yo lo veo mucho con mis clientes, obviamente lo he vivido, amistades y todo lo que estás diciendo 100%, 100% de acuerdo, correcto, pero bueno. Ahora, para los que están, no, o sea, ya tienen la iluminación, ok, mi mamá, herida materna, siento que cuando empezamos a hablar de esto aparece la culpa, ok. Ujú, ¿Cómo voy a cuestionar a mi mamá? ujú. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo se sana sin culpar ni juzgar? Y esta parte es la parte que yo creo que traté de ser lo más intencional y sensible mientras estaba escribiendo, porque cuando estaba leyendo los libros que hay de herida materna en inglés o algo así, se habla mucho de la mamá narcisista y es una cultura más individual que colectivo. Pero nosotros tenemos ese como respeto que es a nivel, y creo que, o sea, hay variación, pero de respetar a nuestros padres, a nuestros abuelos. En Puerto Rico hay una tradición de yo, cuando yo hablo con mi papá es bendición, pedirle la bendición, o sea, es una cosa, Sí, todas entonces pensar, mi mamá me hizo daño, uno se siente que le está haciendo daño a ella o que está haciendo como que le está tirando una espada por la espalda o algo así. Entonces, no, es también reconocer qué pasó, pero no quedarnos ahí, porque eso lo estoy viendo mucho con las nuevas generaciones, que estamos abriendo, como estamos leyendo o estamos escuchando podcasts o estamos más expuestos a información sobre qué debería ser una buena crianza o no, y uno empieza a decir, oye, pero eso yo no lo recibí. Mucha gente se va al coraje. Se va al coraje, otra gente se va a evitar.
No, no, mi mamá es perfecta, yo no puedo pensar. Negación Mira, absoluta. un completo. Y ninguno de los 2 extremos es correcto. Entonces, el libro es una mirada amorosa hacia mamá, hacia tu linaje, para que tú puedas ver cuáles son esas heridas y tomes tu responsabilidad, porque no le toca a mamá ahora venir a pedirte perdón. No esperes eso. No le No, toca y dígame si tienes esas mamás que dicen: "Ay, ya yo estoy vieja, ya yo que yo no, no te hice no eso. voy a cambiar". Esa es otra, sí, yo no hice eso, nunca haría eso. Sí, sí. Okey, memoria selectiva. Y mira, ahora que soy Okey, madre, que estoy en perimenopausia, no sé si me pase eso, pero lo que quiero eso muchas veces puede traer hasta más dolor, porque entonces la persona se siente desvalidada 2 veces. ¿Sabes? Todo lo que quizás la energía que le tocó pensar, voy a traerle este tema a mi mamá, voy a decirle cómo me sentí, la valentía, el tiempo de cómo se lo digo, todo, y se lo dice y que la mamá le diga no. Entonces hay maneras de lo he tenido. ¿sí? He tenido clientes, tenido familias, justamente hija y mamá, que la hija tuvo el trauma de que la mamá siempre gritaba, o sea, ni siquiera te estoy hablando de casos extremos, te estoy hablando de como abuso verbal, que bueno, no por ponerlo por debajo, pero he escuchado mil cosas más. Y la mamá es como que, pues, yo no lo recuerdo así, no sé qué decirte, porque si yo no recuerdo, como que, bueno, perdón, pero en realidad, entonces, pero yo no me acuerdo. Y es como que, pues, nadie te está preguntando si te acuerdas o no. Valida mi historia y como yo lo viví. Y uff, ese fue un caso difícil, pero sí, Súper. o sea, para que la mamá aceptara que que la realidad de su hija fue otra. Y dígame cuando cayó en cuenta que ella fue la mala de la película, por llamarlo así, como que yo nunca te haré daño. Y es como que capaz no fue tu intención hacer daño. Tú, no, o sea, no fue como que tú planificaste hacerle daño. Pero tus acciones, tus palabras, como manejaste ciertas situaciones, hicieron daño. Y eso es lo que tienes que aceptar. Que no es para ti, o sea, no es para que tú digas si sí o si no, es para que valides a la otra persona. Ujú. Y eso que están mencionando es tan importante, em, esa parte de validación, pero en el libro también propongo que si no lo vas a recibir, tienes manera de poder sanarlo, manera de poder tú explorar cómo yo más asumo la responsabilidad, porque quizás al haber recibido eso internalizamos esa voz criticona, esa voz que nos juzga. Ahora nosotros nos tratamos igual. Mamá no está Sí. presente físicamente, pero vive dentro de nosotros. Y lo veo mucho también cuando veo a mis clientes individuales para hacer el EMDR, el EMDR. Vienen con heridas de apego precisamente por la mamá y tienen todas esas cosas negativas que se dicen, pero en realidad es la mamá. O sea, cuando te pones a hablar con ellos, como que esto te lo estás diciendo porque desde los 5 años tu mamá te está diciendo que no sirves, que nunca vas a encontrar a nadie, que no vas a, ¿me entiendes? Y todo tiene sentido y bueno, ya es otro tipo de trabajo. Pero hablando de todo esto, la herida, o sea, está la relación con tu mamá y eso crea la herida. Todo esto termina reflejándose en nuestras relaciones en general, ¿no? Lo que no sanamos con nuestras mamás, lo repetimos en el amor. Entonces, ¿de qué manera esa herida se refleja en cómo amamos o cómo elegimos pareja? Súper importante. Y es las relaciones con nosotros y con los demás. Y es que esas heridas, esas lagunas, lo ponemos así, como que, como rotitos, patches, o sea, yo también estoy súper Spanglish, pero, pero puertorriqueña al fin, o sea, Spanglish. Pero eso es como Esas partes rotas. partes rotitas, estamos buscando rellenarlas. Por eso me gusta la filosofía y la teoría detrás del EMDR, esa idea de que nuestro cerebro está buscando procesar esa información, quiere cerrar ese capítulo, así es como yo lo pongo en mi mente de manera fácil. Tiene unos tabs abiertos en la computadora y quiere ver dónde, o sea, dónde va. El cerebro le gusta clasificar y entender aquí. Y cuando eso se queda y no le puede buscar dónde, se queda como ahí. Y así mismo nosotros queremos satisfacer esta necesidad, en especial cuando no las tenemos conscientes. Y como la relación con nuestra madre o figura materna es algo que duró tanto tiempo, es tanto, miren, ténganse a pensar, es tanto programación. Y lo buscamos entonces rellenar en la pareja. Buscamos a alguien que represente o que repitamos esa relación de la pareja con nuestra mamá, porque queremos esta vez sí poder decirle algo, o sea, quizá enfrentarle, decirle todo lo que querías decirle, estás todo el tiempo como con la pelea, con todo, porque no lo pudiste hacer con tu mamá o con tu papá también, o sea, esto en general, no solamente con mamá, pero estoy hablando de la mamá. También está esa parte de buscar en la pareja a alguien que nos proteja, alguien que nos valide nuestro amor, bueno, Esa. el amor hacia nosotros, porque no nos podemos amar y estamos buscando, entonces ahí nos molestamos si la persona no fue considerado en cierta manera, o etcétera, etcétera.
Ahí también podemos buscar una persona que, pues, la parte de apego, también creo que en Latinoamérica le llaman vínculo, por esos vínculos difíciles que tuvimos, queremos recrearlos porque es lo que conocemos. Y esa es la parte bien difícil de esto, pero el caos, si ya lo llevaste, el cerebro se acostumbró y algo nuevo, una experiencia también yo veo mucho cuando trabajo, yo más bien trabajo con individual, pero cuando empiezan a salir con una pareja nueva, que ya van con todo ese bagaje y piensan, o sea, no pueden recibir el amor que la otra persona puede darlo porque están pensando dónde, cuándo me va a hacer daño, cuándo se va a ir, cuándo, y es como que recíbelo, porque su cuerpo no ha podido tener como la capacidad de recibir. O sea, ahí es Permítete. permítete, sí, te mereces recibirlo y estás haciendo el trabajo en la es donde se pone a prueba. Yo pienso que en las relaciones donde ponemos a prueba lo que aprendimos. Totalmente, las relaciones son el espejo directo y va a salir todo, y por eso es que son las más difíciles, las relaciones más difíciles, las amorosas. Sí. Usualmente también repetimos lo familiar, no lo que queremos. O si te sientes responsable del bienestar del otro, si temes poner límites o buscas aprobación constante, probablemente estás reviendo un patrón. Y hay muchos momentos que yo opino, no volvemos al cómo se refleja eso en mí, lo que yo me digo a mí misma, que puede ser que elegimos parejas que no son para nosotros y decimos, otra vez me pasó lo mismo y no entendemos por qué. Entonces, cómo reconocemos que estamos repitiendo lo que vivimos con nuestras mamás o papás en nuestras relaciones adultas? Ahí mencionaste una clave espectacular, que es bien de constelaciones, que es el patrón que se te repite y te causa dolor. Y eso, en general, esta pregunta se la recomiendo a todo el mundo. Piensa en su vida o en una parte particular. ¿Cuál es el patrón que se te repite en tu vida y te causa dolor? Ahí hay ya una pista enorme de algo que puedes explorar. Y puede ser patrón emocional, patrón sensorial, no necesariamente como, siempre me botan o siempre me dejan. O puede ser, comienzas con una pareja y se te repite que después del mes como que se apagó todo y te sientes como que quieres cuestionarlo todo y dices, no, aquí no se mueve. O sea, esa cosa así que vayas viendo qué se repite. Y a mí me fascinó mucho el libro de Michelle Obama, el primero de ella, porque vi que creo que va a sacar un tercero, que ella hablaba que cuando ella aprendió en la terapia de pareja, cuando iba con Barack, que su felicidad no estaba en las manos de él, estaba en las manos de ella, y que ella le tocaba hacer eso. Eso a ella le dio como una libertad, como se sintió libre y suelta de esperar que él hiciera algo. Y ella decir, no, él se vaya a hacer ejercicio, él se vaya a hacer esto, él siempre estaba haciendo sus cosas y ella no hacía. Y ahí fue que ella dijo, no, yo voy a retomar lo que yo quiero, el ejercicio, esto y aquello, y we'll figure it out, o sea, buscaremos ayuda. Claro, después ellos tenían obviamente el privilegio, imagino, financiero con todo para las nannies y toda la cosa, pero era tu felicidad y eso es muy importante porque muchas veces, en todas estas películas hermosísimas, yo también soy romántica, uno espera eso de la otra persona, que me llene. Y no, ya vienes llena, ya vienes completa, idealmente, y si no, porque vas a verlo, ¿cómo trabajas para seguir tú misma brindándote eso y buscarlo en otros espacios? Para no esperar que la otra, porque interesantemente, según las constelaciones, las relaciones, y ese es el tercero, fíjate, aquí vino, el balance del toma y dar. Y entonces en relaciones de pareja son equitativas y debe haber un balance. Esto no es de 50-50 porque hay gente que lo toma también a ese extremo, eso no se puede. Pero No, el balance de que tú das y tú recibes. Pero si tú estás dando y dando y dando, o eres la persona que das primero porque te gusta levantarte aquí, pones a la otra persona acá, porque lo pones en deuda y eso para eso es súper importante. Y si eres la persona que nunca das y el otro siempre está recibiendo, pones a la otra persona por encima. ¿Dónde está mi dedito en lo que está pasando? Y esto obviamente, como dice English, nuance, o sea, es muy más complejo, no estoy hablando para los abusos y todas esas cosas, pero ver esa parte de la relación, ¿qué estoy esperando de la otra persona? ¿Qué estoy tratando de que me satisfaga? ¿Cómo esto se relaciona a lo que recibí o lo que no recibí en mi casa? Esas son unas preguntas que pueden empezar a ayudar. y otra cosa de la que tú hablas en tu libro en general que me gustó mucho es que mencionas algo súper poderoso, que es reconectar con la energía femenina, que sabe descansar y recibir. ¿Por qué es tan importante reconectar con esa energía? Y ojo, para que la gente entienda, muchas personas creen que la energía femenina es nada más como que las mujeres la tienen y la masculina los hombres la tienen, pero todo el mundo tiene las dos, energía femenina y masculina. Ujú.
Es más bien porque cuando hablo de nuevo a nivel sistémico, para mí era como que también hay que ofrecer alguna estrategia a nivel sistémico. Porque, ok, tú puedes trabajar, y esta es la parte interesante, tú asumes tu responsabilidad y tú te brindas tu amor, todo, pero a nivel de sistemas, si no empezamos a cambiar esto, van a seguir pasando generaciones de misoginia, de rechazo a lo femenino, de no cuidar a lo que da y gesta vida. ¿Y cómo empezamos a hacer eso? Empezamos a balancear, nosotros empezamos a ver, y hablo de ejemplos de cómo se ve, de la hija de papá, y muy interesante en la cultura latina, y voy a decir en general, y también la que vive en Estados Unidos, que es con la que mayormente he trabajado. Trabajé un poco en Puerto Rico antes de venirme, pero es con la que mayormente he trabajado. Nosotras, con toda esta idea de empoderamiento femenino, lo hacemos, se debería llamar empoderamiento masculino, porque lo que hacemos es tratar de emular un sistema de energía que va mucho con la energía masculina, el hacer, llegar al tope, el no descansar y todo eso. Y la energía femenina es como ese balance de la creación, en la oscuridad, ese espacio, tiene mucha fuerza, no es debilidad. Mucha gente lo ve como que el que hace y el otro. No, se necesita mucha energía para crear un bebé y crear cosas, pero se hace desde, parece inacción, pero hay mucha acción interna, como más como la cueva, es como la luna y el sol. La luna se necesita, el sol también. Entonces esa parte de nosotros empezar a ver cómo estamos viviendo y cómo nos estamos cuidando, nos estamos amando, cómo nos estamos respetando nuestro cuerpo cuando necesita descansar, cómo estamos respetando los ciclos. Entonces ahí sí, a nivel de cuerpo, de, y yo sé que hay muchos términos, cuerpo que haya nacido con unos ovarios, con unos, ay Dios mío, con una matriz, todo eso, Ok, hay un proceso que vivimos de manera cíclica y tenemos esa ciclicidad. Y por eso pasamos, hay gente que le llama las 4 mujeres en un ciclo o 4 personas en un ciclo, y tenemos eso. Y antes se vivía de manera cíclica. La luna pasa por la fase de luna nueva, va poniendo esa luna llena. Y en el mundo estamos ahora entrando a otoño para ir a invierno, o sea, todo es cíclico. La energía femenina es cíclica. Las cosas no pueden estar ahí todo el tiempo. Y las mujeres y las personas que tienen cuerpos que tengan matriz y todo, sus ciclos son aproximadamente de 28 días. Entonces, ver ahí que cuando tú prendes, cuando tú pausas, cuando tú le echas para atrás, es muy importante. Pero esto nos sí, aplica de nuevo a todo, no importa tu órgano sexuales o como, o sea, no importa, todos necesitamos ese balance porque es muy bonito. Y como yo escribí el libro, un ejemplo práctico, porque muchas veces uno piensa, pues me voy a ir a ujú, retiro. No necesariamente, mira, como yo escribí el libro con la estructura de la energía masculina. Los lunes me sentaba al frente de la computadora. Tenía todas estas otras cosas como más espirituales que quizás se pudieran relacionar con la energía femenina, pero mis lunes eran sentarme y yo le puse la estructura. Y yo creaba mi estructura, prendía la computadora, tenía el Word, tenía los libros que iba a leer, me organizaba y me presentaba. Y ahí entonces luego la energía femenina fluía y me mostraba por aquí, por allá, pero yo tenía la estructura. Si yo me quedo solamente en energía femenina y no tengo una estructura, y estaba viendo bien bonito, el masculino es presencia y sostén hacia el femenino. Entonces ambos es como se cuidan. Y esa idea de ese masculino que te cuida para que el femenino pueda expresarse, sentir y todo, pero con un sostén de yo estoy aquí para ti. No para cambiarte, no para juzgarte, simplemente aquí estoy, it's okay. Y qué bonito. Se puede hacer eso. sí, qué bonito. Yo pienso que el equilibrio em, es como la meta, ¿no? Que la gente debería tener, esa tener balance entre la energía femenina, la masculina, ¿no? Como que no se trata de elegir, sino de integrarlas. Integrarlo y buscar cómo nosotros en nuestro día a día respetamos a lo que da esta vida. ¿Qué cambios podemos hacer con la naturaleza? Y yo quiero preguntarte ahorita rapidito, porque para la persona que se está preguntando, yo sé que ya has dicho varias preguntas que te puedes hacer a ti misma como para empezar a reflexionar, pero ¿tienes algunos pasos que la gente, o sea, pasos prácticos que la gente puede implementar para empezar a sanar, para empezar, no sé, este proceso? Sí, claro. El último capítulo es más como, okey, porque los primeros 4 son diferentes perspectivas, poniendo diferentes capitas dentro, pero el capítulo 6 ahí va más mucho más práctico, que ahora qué se hace con todo esto. Y es, la manera que yo lo propongo, y se puede variar algo,
que es conectar como con una energía de la gran madre, una energía para que yo lo veo como conectar con mi hada madrina de Cinderela. Cuando pienso en una o mi abuela, que era así bien maternal, bien, yo iba, lloraba, ella me sobaba, o sea, una figura así que uno pueda conectar grande para que puedas recibirlo. Y aunque eso yo lo ponía como paso o más luego, hay veces que yo le digo a la gente, comiencen por aquí porque ese amor, esa contención, esa compasión de una figura materna más grande te va a ayudar. Aparte de eso, el duelo de la mamá que querías o necesitabas o que necesitas. Permitirte sentir coraje, tristeza, negación, eh, y hacer ese duelo que no es lineal. Y entonces a la misma vez en ese duelo vas a descubrir, idealmente te va a llevar a más aceptación, aceptar a mamá tal y como fue. Te dio la vida y ya. O te dio más, pero aceptarla, así fue como tuvo que pasar, así fue, para entonces aceptarla tal y como es, no queriendo que sea diferente. Y con esa niña interior, ese niño interior, toda esa laguna, wow, ahora a quién le toca. Ya no esperar que mamá te pida perdón, ya no esperar que mamá se recuerde de las pelas que te dio o de lo que te hizo, o sea, no. Ahora le toca yo. ¿Cómo le hablo a esa niña de 8, 9 años que mi mamá me dijo eso tan horrible luego que me pasó esto? ¿Qué puedo hacer? Ahí es práctica de niño interior, lo escribo, me hablo, pero igual manera coherente en tu vida. Estás trabajando mucho, necesitas un descanso. ¿Qué voz está dirigiendo tu vida? Esa mamá criticona, fuerte, la que todo lo da o la que no está presente. Conecta con tu cuerpo, conecta contigo y conecta y bríndate lo que necesitas. ¿Y cómo hace esa persona que de repente la mamá ya no está? O pues sí, que no está, que simplemente, pues ya entonces ahí la gente se enfocaría en el proceso de uno mismo, ¿correcto? Según lo que me estás diciendo. Yo diría que en general el libro es para trabajar el proceso uno mismo, no necesariamente para hablar luego con mamá. Hay personas que probablemente, o sea, idealmente, obviamente, yo te voy a decir, o sea, en mi mundo ideal, esto va a ser para que abran conversaciones o sea, que la mamá y la hija se abracen, eso para mí sería wow. Y si a alguien le pasó eso, por favor, escríbamelo porque obviamente estaba ese pedacito estaba ahí, pero hay que ser realista también. Y mucha gente no va a recibir eso por diferentes situaciones. Y es muy difícil cuando la mamá muere porque trae otro layer, otra capita. Entonces, de más culpa de cómo voy a abrir esto ahora, si imagínate, esto ya murió, o ya pa' qué, o mejor me quedo con la memoria de mi mamá así. Y que sepan que no hay, y lo traje bastante, esa mirada amorosa de compasión hacia mamá. Como quiera la puedes hacer. Puedes hacer ejercicios como dicen, de la silla abierta, o sea, el empty chair, y ahí hablarle, escribirle una carta a mamá. Ahora que estábamos en esta época tan bonita del Día de los Muertos, hacerle un altar. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer. Sí. Yo opino que sanarte, te permite amar sin miedo en general, ¿no? Como que es muy importante. Siento que cuando te sanas a ti mismo ya no repites el patrón del control o del sacrificio. Y pues si tienes hijos, enseñas a tus hijos a sentirse seguros sin tener que perder esa individualidad, que tal vez es algo que no tuviste o que no existe en tu familia. Que estás rompiendo esos traumas generacionales. Pero bueno, siento que hoy podemos hablar de esto 3 horas más. Me encanta todo este tema, me encanta tu libro. Siento que este tema toca como fibras profundas para las personas y bueno, espero que los que estén escuchando hayan aprendido un poquito más y se estén relacionando. Sé que muchas mujeres escuchan esto sintiendo como algo moverse por dentro, ¿no? Si eres una mujer y estás escuchando esto y te relacionas, ¿por dónde pueden empezar? O sea, como un último tip, así como, Pausando es lo primero que me viene a la mente. Y en el libro traigo muchas pausas a través del escrito. Y como mi formación en el campo de trauma, quise también traer como que creen un plan y por ahí es que comienza el capítulo primero. Un plan para cómo vas a regularte, cuáles van a ser las estrategias que vas a tener y te ofrezco varios. Porque hablar de esto, como tú dices, mueve fibras. Y si no estamos preparados a nivel emocional porque fue muy fuerte la información o estamos pasando por muchas situaciones en el momento que abrir esa caja te puede destapar, que sepas que también lo tomes, que te escuche. Y pausa, siente cómo se siente, de poquito en poquito. No es un libro para leérselo. Yo estoy ahora leyendo muchos libros que me los leo así como en 2 días. No es un libro para leerse en 2 días, es un libro para ir de poquito en poquito, lee lo que necesitas, confía que eso era y escúchate. Porque imagínate, estos son generaciones y generaciones. Obviamente, este libro no te va a sanar todo eso. Esto es de poquito en poquito,
conecta contigo, bríndate ese amor. Y yo diría eso, si por dónde vas a comenzar es pausa y escúchate, para que empieces a aplicar ya esto de la Gran Madre, esa guía, ese amor incondicional, esa protección hacia ti. Y ahí lo puedes definir cómo se ve eso en tu vida. Y es importante decir que romper el ciclo no es necesariamente cortar con la familia, porque siento que mucha gente lo ve así, ¿no? Es como, es más bien elegir amar de una forma diferente. Y todo empieza con uno mismo. Ahora, que cuando tú sanes, no a todo el mundo le va a gustar la nueva versión, ya ese es otro episodio. Oh, episodio calientito, eso está bueno. Sí. Que déjame anotarlo por aquí, idea. Sí, sí, porque es que eso pasa, claro, la gente que está acostumbrada a verte de cierta manera, el cambio es incómodo para ser humano, para cualquier ser humano. So, si tú cambias, le estás recordando a la persona que puede cambiar y se puede sentir incómodo, es un espejo, como menciona. Sí. Bueno, me encantó toda esta conversación. Gracias por venir hoy a hablar de tu libro. Voy a poner tus contactos para los que quieran hablar con la doctora Lidia. Así que no se preocupen. Pero bueno, si les gustó este episodio, déjenos un comentario. No se olviden de suscribirse. YouTube, Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Instagram, amorcrudo.podcast. Gracias por tenerme, un placer y ahí espero el mensaje llegue a donde tenga que llegar.